Saludos, estimados alumnos. Soy su asesor virtual Juan Andrés Serrano. Y bueno, en esta ocasión voy a hacer un pequeño clip sobre un tema que me han estado pidiendo ustedes bastante, que son las fuentes de información. Por ahí algunos de ustedes como que no les quedaba claro el cómo seleccionar estas fuentes de información para sus actividades. Entonces, pues bueno, vamos a dar una explicación breve sobre cómo es este tema y espero que sea de su utilidad. Comenzamos. Bueno, pues como ya les comentaba, hablaremos de las fuentes de información. Tenemos que empezar por el concepto, por definir lo que es una fuente de información. La literatura nos dice que las fuentes de información es todo aquello que nos proporciona datos para reconstruir hechos y las bases del conocimiento. Es decir, las fuentes de información son un instrumento para el conocimiento, la búsqueda y el acceso de la información. ¿Ok? En este caso, tenemos una clasificación de las fuentes de información. Estas se clasifican en fuentes primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias son esas fuentes de información que se originan de primera mano, es decir, es una información original resultado de un trabajo o investigación intelectual. ¿Ok? Las fuentes secundarias son fuentes que se procesan o que se obtienen de una fuente primaria, ¿sale? Es decir, del trabajo intelectual de una persona se puede hacer un análisis o síntesis y entonces tenemos una fuente secundaria de información. ¿Ok? Las fuentes terciarias, ¿sí? Básicamente es un resultado de las dos anteriores, ¿sale? En donde se busca obtener datos de manera general para sustentar alguna pregunta, alguna duda que nosotros generemos. ¿Ok? En este cuadro les voy a explicar o detallar un poco más sobre lo que son estos tres tipos de fuentes. ¿Sale? Y entonces encontramos que los tipos de fuente primario contienen información original, es decir, de primera mano. Son el resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados de investigaciones. Contienen información directa antes de ser interpretada o evaluada por otra persona. ¿Cuáles son estos ejemplos o dónde los podemos encontrar? Pues bien, básicamente el primero es los libros, monografías, publicaciones periódicas, documentos oficiales o informes técnicos de instituciones públicas y privadas, tesis, trabajos presentados en conferencias o seminarios, testimonios de expertos, artículos periodísticos, videos documentales y foros. ¿Ok? Si te das cuenta, estos son los trabajos que encontramos originales sobre un tema, ¿sí? Que nosotros podemos encontrar en cualquier biblioteca y ahora con esta maravilla del Internet podemos encontrarlos en diferentes portales, ¿ok? Las fuentes secundarias, y ya te decía, son aquellas que han procesado información de una fuente primaria. Y entonces aquí podemos encontrar lo que son las revistas de divulgación científica, enciclopedias o reportajes. En estas revistas de divulgación científica o inclusive periódicos, encontrarás un pequeño resumen, ¿no? De lo que es de lo que ha descubierto cierto autor, ¿no? Ahí nada más nos filtran como el tema principal de la investigación o el descubrimiento y a grandes rasgos de qué se trata, ¿sale? Pero no da detalles más importantes o más a fondo. En cuestión a las fuentes terciarias, decimos entonces que son las que recopilan información de las primarias o secundarias. Estas fuentes se utilizan para buscar datos o para obtener una idea general sobre algún tema. Y lo podemos encontrar en bibliografías, directorios donde se encuentran referencias de estos documentos que contienen los nombres de títulos, revistas u otras publicaciones. Entonces,
¿en dónde debo de buscar primero una fuente confiable? ¿Ok? Aquí les hice esta pirámide en relación a la importancia. Eh, el primer lugar donde deberíamos nosotros de buscar, ¿sale? Esta información es en los libros. ¿Por qué? Porque ya lo platicábamos, es una fuente primaria, es decir, el autor que ha hecho una investigación durante varios años sobre un tema, lo publica a través de un libro, ¿sale? Entonces es un descubrimiento que se nos detalla a profundidad y entonces tiene un sustento científico ya validado, ¿ok? ¿Por qué? Porque aplican diferentes tipos de metodología para dar a conocer sus resultados. Artículos académicos, es el segundo en importancia. Y bueno, en este caso es lo que te decía como una fuente secundaria. En estos artículos académicos se extrae información de diversos autores, ¿sale? Esto se extrae, se da a conocer sobre un tema en específico, no solo de un autor, sino de varios, pero tampoco, o sea, sí se tiene la información pertinente, pero no tiene mayor profundidad, ¿ok? Reportes e informes, es lo que te comentaba hace un momento, son recopiladores de información donde nosotros podemos encontrar a grandes rasgos los apuntes de un tema. Y por último, enciclopedias y diccionarios, que claro, no por estar en último lugar quiere decir que sean menos importantes, pero desde luego que la información que nosotros encontremos en estos apartados no será tan específica y detallada como en los primeros. Y bueno, y es aquí donde viene la pregunta que muchos de ustedes me hacen. Y entonces, maestro, ¿el Internet es una fuente confiable, sí o no? Ok, gracias a la maravilla de esta aplicación que tenemos actualmente, pues resulta que podemos encontrar dentro de Internet libros, artículos académicos, reportes e informes, enciclopedias y diccionarios. Todo lo tenemos en este espacio gracias a la tecnología, pero es importante saber qué busco y dónde busco. Por eso debemos de tener o poner mayor atención en estos puntos, el autor. Ok, ¿qué voy a buscar en el autor? Pues primeramente voy a buscar su nombre. Cada que alguien hace una publicación científica, es desde luego una persona que ya tiene un trayecto académico importante. Entonces, si tú encuentras el nombre del autor, pues tú lo que puedes hacer es copiarlo y ponerlo en algún buscador, ¿sale? Pegarlo ahí y entonces te va a salir información de él, de su nacionalidad, qué estudios tiene, qué investigaciones ha realizado, si pertenece a alguna institución, ¿ok? Ese es un punto importante, el autor. La institución, cuando hablamos de instituciones, me refiero a las instituciones educativas o instituciones de gobierno, ¿sale? Que respaldan una investigación, ¿sale? En este caso, en el país, pues tenemos páginas como las que yo de repente recomiendo, como son las de la UNAM, ¿no? Del Politécnico, de la UAM, o sea, de las instituciones educativas de mayor renombre en el país. También puedes encontrar de diferentes organizaciones, ¿sí? Que se dedican a un tema en específico. Y ahí, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, la ONU, ¿no? Páginas del gobierno de diferentes países, por ejemplo, esta página de Greenpeace, ¿no? Que es una institución que se dedica a esta parte del medio ambiente, pero pues tiene una estructura, un sustento científico en sus investigaciones, ¿ok? La editorial, eso es importante, saber quién está publicando el artículo de alguien, ¿no? Por ejemplo, si en mi caso yo pueda publicar alguna investigación, ver quién me está dando ese sustento, ese respaldo. Y generalmente, pues esos respaldos pues, te los dan instituciones educativas. También acá hay que ver como el dominio que tiene la página de internet en la que yo estoy buscando. Generalmente muchas terminan en .com. Claro, no quiere decir que todas las que sean en .com no sean fuentes confiables, al contrario, hay unas muy buenas, pero sí hay que distinguir. Por ejemplo, las que terminan en .edu generalmente son páginas de educación. Ese podría ser un indicador, ¿sale? Que te dé
respaldo de que la fuente es confiable. Desde luego, hay páginas de educación que también no son tan buenas o que no son confiables, ¿sale? Hay que estar como muy atento, aún así revisar la información. La fecha de publicación de la fuente bibliográfica. Fíjate que este es un dato muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de temas recientes, ¿sí? Puede ser de tecnología, de medicina, ¿sí? Quizá pueda yo encontrar algún tratamiento en algún libro, pero pues a lo mejor el libro es de los 1900, por decir algo. Y pues ya estamos en el 2020, donde seguramente la tecnología ha avanzado significativamente. Entonces, para esos temas que tienen que ver directamente con tecnología o con avance científico importante, tenemos que revisar la fecha de publicación. Mientras más reciente sale, es posible que sea mejor el contenido. Y por último, las fuentes bibliográficas, es decir, por ejemplo, de este video que yo te estoy haciendo, de donde me documenté, ahorita te voy a mostrar, es importante que revisemos si el artículo que estoy revisando tiene alguna referencia bibliográfica, es decir, que el autor haya revisado varios libros, se haya empapado de información confiable para dar a conocer su tema, ¿ok? Y pues bueno, en este caso, pues yo estoy poniendo mis dos referencias. Te recomiendo el libro de Duarte, Documentos Confiables, un poco de sentido común, pero no es un libro, es una revista, es un artículo de una revista digital, de una revista de la UNAM, y el libro, sí, de Fernández, Cómo iniciarse en la investigación académica, una guía práctica, ¿vale? Esas son mis referencias. Y bueno, espero que en otro video te voy a enseñar a hacer citas y cómo hacer este tipo de referencias en formato APA, ¿ok? Pues bueno, te agradezco mucho y espero que este video te despeje un poco las dudas que estás teniendo en cómo buscar tus fuentes confiables. Hasta pronto, chicos, estamos en contacto.